Masejet Sanedrín Dafain Baba Mudalev 76a, 23 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior en la Mishnah mencionamos 3 grupos de mujeres en los cuales si un hombre tiene relación con esas mujeres, como consecuencia tiene pena de muerte de quema. Cada grupo tiene 3 casos. Y el primer grupo nos habla sobre los familiares de él. O sea, cuando el hombre tiene relaciones con sus familiares. Y cuando decimos sus familiares se refiere a cuando tiene relaciones con uno de estos 3 casos. Su hija, o la hija de su hija, o la hija de su hijo, que tuvo con una mujer soltera, no casada. ¿Sí? Y mencionamos de que como consecuencia tiene que pena de muerte de quema. Ahorita si tiene pena de muerte de quema, obviamente tiene que estar escrito en la Torah, se tiene que estudiar eso en la Torah, tenemos que tener una fuente para eso en la Torah y también tenemos que tener una fuente para la azhará, para la prohibición como tal. Ahorita en la clase anterior respecto a este grupo en específico, trajimos un pasuk que menciona claramente la prohibición de 2 de estas mujeres, la hija del hijo y la hija de la hija. El pasuk en Vaikra 18:10 dice, Ervat bat binja ve obat biteja, lo tegale ervatan ki ervateja hena. ¿Sí? Entonces en este pasuk está escrito explícitamente la prohibición de hija del hijo e hija de la hija. Y de ahí aprendemos también, si recuerdan, zimá para la consecuencia de pena de muerte de serefá, de quema. Pero todavía nos queda un caso de este grupo. ¿Cuál? La hija. ¿De dónde aprendemos que la hija, tenemos que buscar fuente, de dónde aprendemos que la hija de él, o sea, la hija de él que se refiere, hija de él que tuvo con una mujer soltera, de dónde aprendemos de que si tuvo relaciones con su hija, que tuvo una mujer soltera, está prohibido y tiene consecuencia de serefá. Esas 2 cosas están todavía pendientes. ¿Sí? En el caso de un hombre que tiene relaciones con su hija, ¿de dónde aprendemos que tiene consecuencia de serefá y de que está prohibido? Entonces la Gemara empieza preguntando Bitome anusato minain. Empieza preguntando cómo sabemos que aplica la consecuencia de serefá. Empezamos con la fuente para la consecuencia de quema. Dice la Gemara Hamarabaye Kalvahomer. Albat bito anush, al bito lo kol shiken, vejion shiminadin giluye milta be'almahu. Rabba Amar, Amar ni Rabbi Yitzchak barabudimi, atia hena, atia zima. Tani Avua de Rabbi Avin, לפי למדנו לביתו מאנוסתו, הוא צריך כתוב לומר, הוא בת איש כהן. אם הבת כהן היא בשרפה ואין בועלה בשרפה, וביתו מאנוסתו היא בשרפה ואין בועלה בשרפה, אמר רבי אמר קרא את אביה היא מחללת. מי שמחללת את אביה יצתה זו שאביה מחללה. רבא אמר, בישלמה התם אפיקתא מדינה דבת כהן ואוקימתא דינא דבת ישראל, הכה הדינה דמן מוקמת לה. Adina de Pnuya, Mukmat le. Ok. Como dije, la Gemara en esta parte comienza explicándonos cuál es la fuente de que Bitó me anusató, de que un hombre que tiene relaciones con su hija, que tuvo con una mujer soltera, tiene la consecuencia de serefá, de quema. ¿Sí? Pena de muerte de quema. Y la Gemara dice varias respuestas. Primera dice Abayé, Kalvahomer. Muy sencillo. Si está escrito en la Torah, si aprendemos, como ya explicamos en la clase anterior, que la hija de la hija y la hija del hijo, si el hombre tiene relaciones con la hija de la hija o con la hija del hijo, tiene consecuencia de quema, pues kol shiken, que la hija, que es mucho más cercana a él, de que va a tener la consecuencia de quema. Esta es la fuente según Abayé. Sin embargo, dice la Gemara, no me cuadra, porque tenemos una regla que en un shiminadin no podemos dar castigo a base de Kalvahomer. Aquí estamos dando la base de Kalvahomer. Explica la Gemara, no. Según Abayé, él dice Kalvahomer, pero no se refiere a Kalvahomer. Aquí es mucho más, aquí es un Gilui Milta, aquí es una indicación y revelación. O sea, el hecho que por la hija de la hija o la hija del hijo le das como consecuencia serefá, está incluido en eso que la hija, no es un Kalvahomer, es como que dentro de 200 hay 100. Igualmente aquí, si en la hija de la hija o la hija del hijo hay quema, pues también en la hija misma hay quema, no hay que llegar a Kalvahomer. Entonces por eso no hay problema. Es como si fuese que está incluido. ¿Sí? Es una revelación de que eso está incluido, una indicación que eso está incluido. No por Kalvahomer, sino que está incluido. Y en ese caso, cuando ya está incluido, Abayé opina que no hay problema de castigar a base de una inclusión que no está escrita explícitamente. Esa es la fuente de Abayé. Rabba dice otra fuente, en nombre de Rabbi Yitzchak Barabudimi. Él dice lo siguiente, mira, te voy a explicar cómo se aprende.
En el Pasuk Vaikra 18:10, que nos menciona la prohibición de la hija de su hijo y la hija de su hija, mientras que tuvo con soltera, dice la palabra Jena, Kiervatán Jena. Y por otro lado, respecto a los familiares de ella, el segundo grupo de la Mishnah de la clase anterior, que es cuando un hombre estaba casada con una mujer, casada, y hay hijos ya sea de ella o de él, pero casada, ¿sí? ¿Sí? En ese caso, el pasuk respecto a la provisión sí menciona 3 casos: la hija de la hija y la hija del hijo. Y también está escrito ahí la palabra que Jena. O sea, hacemos que de la Shabbat de la misma manera que en el pasuk de las familiares de ella dice la palabra Jena, y no solamente menciona las provisiones de las nietas, sino también de la hija. Igualmente, respecto a los familiares de él, cuando dice la palabra Jena, a pesar de que solamente menciona las nietas, las 2 nietas, también se refiere a la hija. Y una vez tenemos Jena para la prohibición, es como se convierte todo como una sola prohibición, un solo grupo, y podemos hacer Zimá, de la que es de la Shabbat, de los familiares de ella está escrito Zimá, con Serefá, la suegra, que está escrito también Zimá, y aplicamos para todos estos casos. De aquí se aprende también para el caso de la hija de El Meanusato, de una mujer soltera que tiene consecuencia de Serefá. Muy bien. Así opina aquí en Raba. Tercera respuesta, tercera fuente, lo dice el papá de Rabbi Abin. Lo enseña el papá de Rabbi Abin de la baraita siguiente. Está escrito en la baraita lo siguiente. Respecto a una Bat Cohen, ¿sí? Una Bat Cohen es el 10º caso de la Mishnah, ¿sí? Que no lo dijimos en la introducción. 9 casos que mencionamos en la introducción, más un caso adicional de Bat Cohen. Una Bat Cohen es una hija de un Cohen, una Cohenet, ¿sí? Que se casa y tiene relaciones por fuera. Entonces, dice el pasuk, Etavía y Mejalelet está profanando a su padre, la santidad de su padre, Baesh Tisaref. ¿Sí? Está escrito explícitamente. Pero en ese pasuk dice Ubat Ish Cohen. ¿Por qué Ubat Ish Cohen? Dime Ubat Cohen. Esa palabra Ish está extra. Ubat Cohen, la hija de Cohen. No, la hija de un hombre Cohen, que es Ish. Está extra esa palabra Ish. Para decirte que hay otro caso incluido en este pasuk que nos dice también que hay que Baesh Tisaref, que hay pena de muerte de quema. ¿Qué otro caso? Bat Ish, la hija de un Ish, la hija de un hombre, o sea, la hija de él y no de ella. O sea, la hija de él cuando tuvo con una mujer soltera y no de ella, o sea, cuando es una mujer casada. Y de aquí aprendemos que ¿qué? Que si él tiene relaciones con la hija de él, o sea, con la hija que tuvo él con una mujer soltera, tiene que pena de muerte de quema. Está incluido en el mismo pasuk de la Bat Cohen y se aprende de la palabra Ish, de esa palabra extra Ish. Así es la tercera fuente que dice el papá de Rabbi Abin. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esta tercera fuente lo siguiente. No me cuadra, porque si tú ya me vas a incluir este caso, según la tercera fuente incluimos la hija, Bitome Anusató de él, si la hija lo incluimos ¿en dónde? En Bat Cohen, en el pasuk de Bat Cohen. Pero si es así, deberíamos de compararlo completamente con Bat Cohen. Y en Bat Cohen hay una alajá interesante que ella, si ella tuvo relaciones con un hombre de fuera, ella tiene serefá. Pero el violador o el adúltero, ¿sí? El violador, mejor dicho, si ella tiene serefá no hay violador, porque ella tuvo relaciones. Pero el adúltero, ella es la adúltera. La adúltera, ella, la Bat Cohen, tiene serefá, pero el adúltero no tiene serefá, si no tiene quema, si no tiene ojenek o sekirá, porque se aprende del pasuk mismo que dice etavia hi mejalelet, ella va a estisaref y no el adúltero, ¿sí? Entonces, según esto, si vamos a incluir Bitome Anusató en este pasuk, deberíamos de decir lo mismo, que únicamente en Bitome Anusató ella tiene serefá, pero el hombre, el que cohabita con ella, ¿sí? El que tiene la relación con ella, o sea, en este caso el papá, no tendría serefá, sino tendría otro castigo. Pero no me cuadra, porque nuestra Mishnah nos dice claramente que el que tiene relaciones con su hija tiene serefá. O sea, que nuestra Mishnah se refiere ¿a quién? Al hombre, al papá, que el papá tiene serefá. Así pregunta la Gemara en contra de esta tercera fuente. Responde la Gemara 2 respuestas. Abaye dice, no, mira, el pasuk dice etavia hi mejalelet, ¿sí? Para enseñarte que el hi, que de ahí exprendemos una exclusión, que nada más ella y no el hombre, ¿sí? Es nada más respecto a la que profana a su papá. ¿Cuál es ese caso? Una Bat Cohen que tiene relaciones por fuera. Ella profanó la santidad de su papá. Y no, en el caso nuestro, Bitome Anusató, que el papá tuvo relaciones con ella, o sea que el papá profanó a su hija. No ella a su papá, sino el papá profanó a su hija. Entonces, sí, definitivamente el pasuk en Bat Cohen dice hi, ella y no el hombre. Pero ella y no el hombre, ¿en qué caso?
en Bat Cohen que profana, que ella profana el papá. Ahí decimos que nada más ella y no el papá. Pero en el caso de Bitoma Nusato, que es al revés, el papá profana a su hija, ahí no aplica el hi. ¿Por qué? Porque el hi está hablando, el pasuk dice, etavia hi mejalelet, ella profana. Ella y no el hombre, pero ¿cuándo? Cuando ella es la que profana. Pero aquí no es así, por eso decimos de que ambos tienen la quema, pena de muerte de quema. Así dice, y no aplica esta exclusión de hi. Así explicaba Valle. Segunda explicación la dice Raba. Dice muy sencillo, dice un segundo. Listo, hi te viene a excluir ¿qué? Al hombre. Así vemos en el pasuk. Pero yo nada más te puedo excluir al hombre cuando al excluirlo de esta regla especial, de esta alhaja especial, se mantiene con otra consecuencia. Por ejemplo, Bat Cohen. Bat Cohen hizo adulterio. El adúltero queda excluido de Serefa y se mantiene en la ley regular de un hombre que tiene relaciones con una mujer casada, que es Serefa, que es Sequilá o Genek, dependiendo si estaba comprometido o casada. Entonces sí puedo entender que el hombre queda excluido de esta regla especial de que una de Serefa y tiene o Sequilá o Genek, tiene la regular. Pero aquí, ¿qué tú me vas a decir? Si tú me quieres decir que aquí, en el caso del papá que tiene relaciones con su hija, me anusató, queda excluido él de Serefá, entonces que no tendría nada. En este caso, si lo excluyes de Serefá, es la única alhaja, no está hablando de casada, está teniendo relaciones con quién, con su hija soltera. Entonces, si tú lo excluyes de esta prohibición, de esta consecuencia, pues ¿qué consecuencia le vas a dar? Ninguna. Y eso no es posible. O sea, también en Cohen, que excluimos al hombre, al adúltero, lo excluimos de Serefá, pero tiene otra pena de muerte, la regular, que es una Eshetish al fin y al cabo. Entonces, o Sequilá, o de casada, o de soltera, o de casada, o de comprometida, tiene Sequilá o Genek. Pero aquí, en el caso del padre con la hija, si lo excluyes a él de esta alajá, ¿qué le vas a dar? No está casada ella, entonces ¿qué pena de muerte le vas a dar? Ninguna, no es posible. Por eso aquí seguro no existe la posibilidad de que quede excluido. Ok, de todas formas, ya tenemos entonces 3 fuentes y la tercera fuente que estaba no estaba tan entendible, ya la explicamos mejor, ya 2 respuestas dimos al respecto, pero trajimos 3 fuentes para enseñarnos de que aplica consecuencia de Serefá también ¿para qué? Para el caso de Bitome Anusató, uno de los casos del primer grupo de la Mishnah. Entonces ya complementamos que hay pena de muerte de quema, pero ahorita tenemos que buscar ¿qué? ¿Dónde vemos que hay? El lav, la prohibición. ¿Dónde vemos que está prohibida? Si hay consecuencia, tiene que haber una prohibición. ¿Dónde está la prohibición? Hazara levito menus atominai. Bishlama le abaye. Verraba meija de nafkaleu, neshmeata nafkaleu hazara. אלא לדתני אבות דרבי אבין מאי, אמר רבי הילה, אמר כלל תחלל את ביתך להזנותה. מה תקיף לרבי יעקב אחו דרב אחבר יעקב? היי תחלל את ביתך להזנותה לאח יהודאתה, היי מבעיה ללך דתני, אל תחלל את ביתך להזנותה, יכול בכהן המשיא את ביתו ללוי וישראל הכתוב מדבר. תלמוד לומר להזנותה, בחילול שבזנות הכתוב מדבר, ומוסר את ביתו שלו לשם אישות. אם כן, לאמא קרא, אל תחל, מהי אל תחלל? שמע מינה, תרתי. Sigamos un poquito más. Abaye berraba hay al tejalet bitejal aznota may avdile. Amar Rabban izah masiet bito lezaken que de Tania al tejalet bitejal aznota. Rabbi Eliezer omer zeh masiet bito lezaken. Rabbi Akiva omer zeh hamash'e bito bokeret. Bien, la Gemara nos dice, como dijimos, listo, aprendimos cuál es la fuente de bitome anusató para consecuencia, que tiene consecuencia de quema. Pero ¿dónde aprendemos de que bitome anusató está prohibido? Tiene que haber una prohibición. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde se aprende eso? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde se aprende? Porque recuérdense que la prohibición de los familiares de él, el pasuk en Vaikra 18:10 nada más nos menciona que él no puede tener relaciones con la hija de su hija y con la hija de su hijo, ¿sí? De una mujer soltera, pero no nos menciona la hija como tal. Entonces, ¿de dónde se aprende la prohibición para Bitome Anusato, para la hija? Dice la Gemara, mira, según la fuente que trajimos respecto a la consecuencia de Serefá para Bitome Anusato, que dijo Abaye y Raba las primeras 2 opiniones, puedo decir muy sencillo, de la misma manera que hay fuente para quema, de ahí también hay fuente para prohibición. Según Abaye, se aprendió de Calvajomer, que no es Calvajomer, sino es Gilo y Milta, como ya explicamos, ¿sí? Que si Bat Bito o Bat Beno está, pues también está incluido ahí, también Bito. Entonces, de la misma manera que está incluido respecto a la consecuencia, también está incluido respecto a la prohibición, ¿sí? Así nos dice Abaye, que está incluido. El caso de Bito está incluido en el caso de las nietas de él, ¿sí? Entonces está incluido en la consecuencia, está incluido en la prohibición también. Ahí estaría la fuente para esto. Y según Rabba también, podemos decir
Gezerá Shavá Ena Ena, ¿sí? Que ahí hacemos que lo volvemos todo un Isur. Sí, después nos vamos para la consecuencia, o sea que toda la consecuencia está basada en que en todos los Isurim, que volvemos todo un Isur y comparamos las de ella con la de él, que también el de él, hay prohibición de Bito también, entonces está claro. Pero según Abúa de Rabbi Abin, según la tercera fuente del papá de Rabbi Abin, que aprende la consecuencia de donde la palabra Ish extra o Batish Kohen, que ahí está escrito nada más Serefá, ¿de dónde aprendemos la prohibición? Dice la Gemara, según la tercera fuente, tenemos que decir que la prohibición se aprende del pasuk en Vayikra 19:29, que dice, Al tejalel bitejal aznota. Traducción, no profanes a tu hija para hacer de ella una zona, una prostituta, ¿sí? Que podemos interpretar que se refiere el pasuk a decir que no profanes a tu hija a través de una relación tuya con ella. O sea, aquí aprendemos que tú, o sea, el papá, no puede tener relaciones con su hija. ¿Sí? Al tejalel bitejal aznota. No profanes a tu hija a través de una relación promiscua tuya, una relación ilícita tuya con ella. ¿Sí? Entonces aquí está la prohibición, no profanes a tu hija, o sea, no tengas esta relación, aquí está la prohibición. Pasuk Vayikra 19:29, esta es la fuente para la prohibición, según la tercera fuente, según la opinión de Abúa de Rabbi Abin. Sin embargo, en la Gemara dice, no me cuadra. Pregunta Rabbi Yaakov, hermano de Rabba Jabar Yaakov, no me cuadra, porque este pasuk Vayikra 19:29 que dice al tejelet bitejalas nota, no viene para esto, sino viene para enseñarnos otra cosa. ¿Qué otra cosa? Está escrito en la vareta lo siguiente. El pasuk dice, como dijimos, al tejelet bitejalas nota. Si hubiese dicho nada más al tejelet biteja, hubiésemos dicho que se refiere que un Cohen no puede casar a su hija con un Leví o con Israel, porque la está profanando de santidad. De santidad de Cohen la está bajando a Leví Israel, y ahorita ¿qué va a pasar? La va a invalidar de comer terumá. Al tejalel bitejá, está hablando de un Cohen, no profanes a tu hija, o sea, manténla casada con un Cohen y no la vayas a casar con un Leví o con Israel. Pero el pasuk no dice nada más al tejalel bitejá, sino dice al tejalel bitejá lejas notá. No dice la baraita. Aquí aprendemos que aquí estamos hablando cuando profana, no por matrimonio, no cuando se profana por matrimonio, sino cuando se profana por una relación ilícita, por una relación promiscua, ¿sí? O sea, cuando el padre da a su hija, permite que, cuando el padre presta a su hija, da a su hija para tener una relación íntima sin intención de matrimonio, ¿sí? Eso es lo que dice la vareta, pero de todas maneras, dice la Gemara, entonces, como eso es lo que dice el pasuk al tejalet biteja le asnotá, ¿sí? Pero entonces, entonces sale que no tenemos ninguna fuente para decirte que el papá no puede tener relaciones con su hija, porque este pasuk significa que el padre no puede dar a la hija para relaciones fuera del matrimonio, ¿sí? Pero puede ser que si el papá se va a casar con su hija, puede ser que eso está permitido. Entonces no tenemos fuente para eso. Otra es el pasuk, según la baraita nos dice que el papá no puede dar a su hija que tenga relaciones con otra persona o inclusive también con él, pero fuera del matrimonio, eso sí está claro. Pero nosotros queremos traer una prueba de que inclusive si él se quiere casar con la mujer, con su hija, está prohibido terminantemente y no tenemos fuente para eso, porque el pasuk que se nos está hablando que no puede, según lo que nos dice la baraita, entregar a su hija para tener relaciones fuera del matrimonio, eso es lo que está prohibido, pero con matrimonio puede ser que está permitido. Entonces, ¿cómo aprendemos de que está prohibido? El papá con la hija, inclusive con intención de matrimonio. Dice la Gemara, no, te voy a explicar, aprendemos los dos, porque el pasuk dice al tejalel, y si es nada más no profanes, en un caso, el pasuk te hubiese dicho al tejal, ¿sí? O al tajel, con una lamed. El hecho que te dice al tejalel, dos lames para decirte dos prohibiciones. Una, no puedes entregar a tu hija para tener relaciones por fuera del matrimonio. Y dos, tú con tu hija, inclusive que te vas a casar con ella, está inclusive que te vas a casar con ella y no es fuera del matrimonio, es con matrimonio, está prohibido. Y esa es la fuente. Muy bien, ahorita bien, la Gemara dice, listo, muy bonito este pasuk, según la Abúa de Rabbi Abin, pero son las primeras dos fuentes que dijimos, Abaye y Rabba, que no necesitamos. Entonces, según Abaye y Rabba, que no necesitamos una fuente para prohibición, porque la aprendemos de la misma fuente que trajimos respecto a la consecuencia de Serefá. ¿Qué va a hacer con este pasuk? Al tejaleles bitejalas notá, con alame de extra. ¿Sí? ¿Qué va a hacer con esa alame de extra? Dice Ramani, Abaye y Rabba van a enseñarte que este pasuk, la alame de extra te insinúa otra prohibición. ¿Qué otra prohibición? Se refiere a cuando un padre casa a su hija joven con un hombre viejo. ¿Por qué? Porque hay una gran sospecha de que ella no lo acepte. No lo acepte. Una niña chiquita, una jovencita de 13 años, 12 años y medio, quiere casarse ahorita con una persona de 40 años, no lo va a aceptar. Y como no le va a gustar, va a ir a buscar ¿qué? Relaciones por fuera.
Eso es lo que se refiere, como está escrito en la Baraita. Al tejalel tejalas nota, está la medextra. Dice Rabbi Eliezer, se refiere, como acabamos de decir, a un hombre que casa a su hija joven con un anciano, con un viejo. ¿Sí? Rabbi Akiva dice otro ejemplo para esto, que puede ver este mismo resultado de que la mujer vaya, que la niña vaya a buscar relaciones por otro lado, es cuando el padre no casa a su hija rápido, sino la espera hasta que sea Bogeret. Ya es Bogeret la hija y aún así no la casa. Espera en casarla. Está escrito cuando ya es Bogeret, que es Bogeret de 2 años y medio en adelante, ya tiene el deseo de Tashmish, de tener relaciones. Y si tú no le permites tener relaciones a esta edad, entonces ella va a buscar, si no la casas, va a buscar por otro lado. Está aquí otro ejemplo de que está causando el padre que la mujer, que su hija sea una prostituta, una zona. Y eso es lo que se refiere al pasuk. Seguimos. Amar Rav Kana mishum Rabbi Akiva en lejani beIsrael el rasha arum ve'amashe bito bogeret. Atu mashe hamashe bito bogeret la rasha arumu. Amar Abayahika amar eize wani rasha arum de hamashe bito bogeret. Dice Rav Kana en nombre de Rabbi Akiva. Ahorita Rav Kana, solo para aclarar, Rav Kana estaba mucho más después, mucho más posterior que quién, que Rabbi Akiva. Entonces no lo está diciendo en nombre que lo escuchó de él literal, sino en nombre de él, es que él lo escuchó, Rav Kana lo escuchó a otras personas y otras personas lo escucharon a otras personas, todo en nombre de Rabbi Akiva, pero no es que Rav Kana lo escuchó directamente a Rabbi Akiva porque era una generación mucho después. Pero bueno, de todas maneras Rav Kana dice en nombre de Rabbi Akiva lo siguiente: ¿quién es un pobre? No hay un pobre en Am Israel. No hay pobre en Israel, excepto un malvado astuto, y cuando digo astuto me refiero que busca la manera como hacer trampa, ¿sí? Y 2 casos, aparentemente, excepto un rasha astuto y una persona que tiene una hija bogeret y no la casa, la aguanta. Y la Gemara pregunta, un segundo, mashma que son 2 casos separados, un rasha malvado astuto. ¿Quién es el pobre en Israel? Un malvado astuto, primer caso, y segundo caso, una persona que tiene una hija bogeret y no la casa. Díselo un segundo, el que tiene la hija bogeret y no la casa también es un malvado astuto. Porque ¿por qué no casa a su hija bogeret? ¿Por qué no la casa? ¿Cuál es el interés del papá de no casar a la hija que ya es bogeret? ¿Cuál es el interés? El interés es seguramente que en un caso que lo está haciendo por astuto, por algo quiere lograr con eso, porque no quiere casar a su hija. ¿Saben qué quiere lograr? Él tiene una casa y no quiere ahorita contratar a una mujer que venga y le limpie la casa y le prepare todo. Entonces no casa a su hija para que su hija se encargue de eso. Entonces es un rasha harum. Entonces no son 2 casos, pregunta la Gemara. Es lo mismo, también una persona que aguanta a la hija bogeret de no casarla para que le haga esto, ¿qué es? Un rasha harum, o sea, un malvado astuto. Dice, vaya, tienes razón. Lo que se refiere a decir Rav Kana no Rabbi Akiva es lo siguiente: ¿quién es un pobre en Israel que es un malvado astuto? ¿Quién es esto? O sea, no son 2 casos. Eso, Rasharum es parte de la pregunta. ¿Quién es un pobre de Israel que adicionalmente también es que un malvado astuto? ¿Quién es? El que tiene una hija bogeret y no la casa. Que es pobre. ¿Por qué es pobre? Porque el hecho que no está dispuesto a contratar a otras porque no tiene dinero. Y es un Rasharum, malvado astuto. ¿Por qué? Porque está haciendo esto para no casarla a ella y no es correcto. Entonces este es un caso, el que tiene una hija bogeret y no la casa, es un caso de un pobre y malvado astuto. Pobre porque no tiene dinero para contratar a otra, y rasharum, ¿por qué? Porque está diciendo, no la quiero casar, y en verdad está siendo malvado, no la quiere casar para un interés propio, un interés propio del económico. Seguimos. Otra alajá que dice Rav Kana en nombre de Rabbi Akiva es: tienes que tener cuidado cuando uno se va a aconsejar con alguien. Y el consejero, si cuando una persona se va a aconsejar con alguien y ese alguien, o sea, el consejero, puede dar un consejo por su propio interés. ¿Sí? Hay que tener cuidado en no escuchar sus consejos. Otra vez, cuando una persona se va a aconsejar con alguien, con un consejero, y el consejero le da un consejo por propio interés del consejero. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Tiene que tener cuidado de eso, mejor dicho, cuidado de eso. אמר רבי יהודה אמר רבא מסיע את ביתו לזקן והמסיע אישה לבנו קטן והמחזיר אבדה לקוטיה לה, וכתוב אומר למען שפות הרבה את הצמאה לא יובא השם שא אכלו. מייתי והאוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בנה ובנתו בדרך שעה המסיע סמוך לפרקן, למה כתוב אומר וידעת כי שלום אוהליך ופקדתן נביך ולא תחתם סמוך לפרקן shani. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab lo siguiente: una persona que casa a su hija pequeña con un anciano, o una persona que casa
a una mujer con su hijo chiquito, o sea, que casa a su hijo mientras que su hijo es pequeño. O una persona que encuentra un objeto perdido, un objeto que estaba perdido, y se lo regresa, no un yehudí, sino hace la mitzvah de Shabbat Aveda. ¿Para quién? Para un kuti, para un idólatra. En estos casos, aplica lo Yové Hashem Seloach Lo. En este caso, si se fota Rabá Tatzemea, lo Yové Hashem Seloach Lo. Dios no lo perdonará por algo así. ¿Qué tiene que ver con ese pasuk? En verdad, ese pasuk está hablando sobre una persona que no está haciendo las advertencias de la Torah, no está cumpliendo la Torah. Pero aquí Rav nos enseña que cuando dice Rabá, Leman se fota Rabá Tatzemea. Rabá, que es una persona saciada, que no tiene mucho deseo, ¿sí? Que no tiene rabá. Y por otro lado, tsemea es una persona que tiene sed, ¿sí? Sedienta, ¿sí? Y rabá es que no tiene sed. ¿Qué te viene a decir? 3 casos para esto. Cuando una persona casa, por eso, estos son los 3 casos que mencionamos. Una persona casa a su hija joven con un viejo. La hija joven está sedienta para tener relaciones y el viejo no, ¿sí? Segundo caso, el que casa a una hija, el que casa a un hijo pequeño, chiquito, ¿sí? Con una mujer grande, que la mujer en este caso está sedienta y el hijo está no sediento. Y el tercer caso es, en otro estilo, que una persona que regresa a una avedá, una idólatra, que están saciados, o sea, no buscan cumplir, no buscan hacer, ¿sí? Y le estás dando esto como si fuese que no están saciados, ¿sí? Entonces son 3 casos, esos son los 3 casos que mencionamos. Entonces por eso interpreta Rab, que eso es lo que se lee el man se vota la beta tsemea, y dice el pasuk al final, lo Yové Hashem Seloach Lo. Bueno, de todas maneras, bien la Gemara y pregunta de una baraita lo siguiente. Está escrito en la baraita. Así dice Rabbi Yudá en nombre de Rab, lo que dijimos, ¿sí? Los 3 casos, y se basa en el pasuk que dice a Rabá Tatzemea lo Yové Hashem Seloach Lo, para decirnos que se refiere a estos casos y Dios no lo perdonará por eso. Y pregunta la Gemara de una baraita, no me cuadra. Está escrito en la baraita que una persona que quiera a su esposa como su propio cuerpo, o una persona que la honra más que su cuerpo, o una persona que educa a sus hijos y a sus hijas en un camino derecho y correcto, y una persona, escuchen este último caso, que casa a sus hijos cerca a su adolescencia, o sea, no ha llegado a la adolescencia, cerca, o sea que todavía se consideran que pequeños. Sobre estos 3 casos dice el pasuk, Veyadata ki shalom aleja ufakatan abeja velo tejeta. No va a haber pecados, todo va a ir bien. Eso es lo mejor que hay cuando uno tiene estas conductas. Uno de los casos que es cuando casa a sus hijos antes de la adolescencia, o sea, pequeños. Y nos dice velo tejeta, fantástico. Pregunta con lo que dijo antes Rabbi Yohanan, ¿verdad? Dijo que una persona que casa a su hijo o a su hija pequeña es que lo Yové Hashem Seloach Lo, un pecado y Dios no lo perdonará. Dice la Gemara, es muy diferente. Aquí está hablando Samuch le Pirkan. La baraita dijo, está hablando cuando está cerca a la adolescencia, ya, cuando ya casi va a llegar a la adolescencia. Eso es lo mejor, porque cuando llega a la adolescencia ya tiene mucho tabá, tiene mucho deseo y ya. Entonces cerca ahí ahorra eso. Ahí es cuando es fantástico, pero ya cuando es pequeño, eso es lo que yo rabía en nombre de Rab, que no es correcto y Dios no lo perdonará por eso. Seguimos. תנו רבנן האוהבת שכנה והמקרבת קרובה והנושאת בת אחותו והמלווה סלע לעני בשעת דוחקו לה וכתוב אומר אז תקרא והשם יענה לה. Imagínate una baraita que nos dice una persona que quiere a sus vecinos, una persona que atrae acerca a sus parientes, una persona que se casa con la hija de su hermana, la sobrina, y una persona que le presta una moneda de un cel a un pobre cuando lo necesita. Sobre él dice el pasuk en Isaías 58:9, az tikra v'Hashem ya'ane. Tú solicitarás, le pedirás a Dios y Dios te responderá, te concederá. Seguimos. Tanu Rabbanan. Oto ve'ethen, oto ve'etachat mehem, dice Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva omer, oto ve'etchetehem. Mai benayu, amar Abaye, mashmot dorshim mika benayu. Rabbi Ishmael savar oto ve'ethen, oto ve'etachat mehem, shekem belashon yevani korim la achat hena. Ve'em hamoto midrashatia. Rabbi Akiva savar oto ve'ethen, oto ve'etchetehem. Ve'em hamoto hacha ketiva. Rama amar no hamoto leachar mitah ikabenayu. Rabbi Ishmael savar hamoto leachar mitah besrefa. Rabbi Akiva savar isura be'alma. Ahorita la Gemara vuelve a la prohibición que hablamos en la clase anterior de la suegra, ¿sí? Está escrito en la Torah la consecuencia que hay una persona que tiene relaciones con la suegra, que es la mamá de la esposa. Un hombre que agarra a una mujer, o sea, se casa con una mujer y tiene relaciones también con su mamá, o sea, con la mamá de la mujer, o sea, con la suegra. Zimahi, y por lo tanto la consecuencia es que Baesh Isrefu Oto, consecuencia de quema. Oto Beten, ¿a él? ¿A quién? ¿Lo quemaremos a quién? Oto Beten, a él y a Eten, ¿qué es? Vamos a ver, ellas, ellos, plural.
veloti es dima betojejem. Dice la baraita, volvemos a esta consecuencia. Dice, oto es a él. ¿Quién es a él? Al hombre que tuvo relaciones con la suegra. ¿Qué es eten? Eten es lo siguiente. Dice la baraita, mahloket, entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Dice Rabbi Ishmael lo siguiente. Oto, a él, o sea, ¿quién? Al hombre. Y respecto a ellas, hay dos mujeres ellas, la esposa y la suegra. No se refiere a ellas, porque la esposa, ¿qué hizo de malo? ¿Qué hizo? La esposa todo kasher. Eten se refiere a Hat Mehen, una de ellas. O sea, ¿quién? La suegra. Así dice Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dice, no, a él y a las dos de ellas. Te pregunta la Gemara, no, ¿cómo puede ser que Rabbi Akiva dice a ella y a las dos de ellas? ¿A quién? ¿A la esposa y a la suegra? ¿A la esposa por qué la va a matar? ¿Qué hizo de malo la esposa? Sin nada. Dice la Gemara dos explicaciones. Abaye y Raba. Abaye explica, que esto ya lo mencionamos entre líneas en la clase anterior. Abaye explica que en realidad no hay discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva alágicamente. La discusión es únicamente en cómo interpretar el pasuk, pero en el resultado la alajá es la misma. El majok entre ellos es aquí. Rabbi Ishmael dice, Otove eten, se refiere a él y a una de ellas, porque él dice que eten viene de la palabra hena. Hena en griego es uno. Et hen. Oto a él y a hena, ella, a una ella. No ellas, una ella. Así opina Rabbi Ishmael, o sea que ¿qué? ¿Quién es una ella? La suegra. ¿Sí? Y la mamá de la suegra no se aprendería de aquí, según Rabbi Ishmael. ¿Se aprende de dónde? Zima, que comparamos los de abajo, las generaciones de arriba con los de abajo, como dijimos, o sea, de interpretación, no está escrito explícitamente. De Derashá lo aprendemos. Así es según Rabbi Ishmael. Y Rabbi Akiva opina, no, Otovet Hen se refiere a él y a ellas. Que ellas dos, la esposa no hizo nada, no, ellas, la suegra y la mamá de la suegra. O sea que está escrito explícitamente en el pasuk, la suegra y la mamá de la suegra. O sea, pero el resultado es lo mismo, porque según ambos está prohibida la suegra y la mamá de la suegra. Solo la pregunta es si está insinuado en el eten o no. Según Rabbi Ishmael, solo la suegra está insinuada y la mamá de la suegra se aprende de una derashat aparte, zimá, como dijimos en la clase anterior. Y según Rabbi Akiva se aprende de eten literal, que eten es ellas dos, la esposa no hizo nada, la esposa está bien, la suegra y la mamá de la suegra. Esta es la explicación de Abayé en lo que discute Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, que como dijimos no es en una alajá, sino es cómo interpretar el pasuk. Segunda explicación, ¿la dice quién? La dice Raba. Dice Raba, no. En verdad ambos están de acuerdo de que la mamá de la suegra, ¿sí? Está prohibido. ¿Y de dónde se aprende? De Rasha, interpretación. No está escrito en eten, ¿sí? De allá, ¿cuál es de allá? Zimá, comparamos los de arriba con los de abajo, las generaciones de arriba con las generaciones de abajo, 3 generaciones de arriba con 3 generaciones de abajo, como vimos en la clase anterior. Entonces, ¿qué te viene a decir aquí? ¿Cuál es el mahloket entonces entre ellos? ¿Cuál es el mahloket entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva? Explica Raba. El mahloket es si uno puede tener relaciones con su suegra después de que la esposa muere. Si un hombre puede tener relaciones con su suegra después de que la esposa muere, que eso es lo que causaba que la suegra esté prohibida, ¿sí? Rabbi Ishmael opina también después de que la esposa muere, sigue estando la prohibición, no nada más la prohibición, sigue habiendo la consecuencia de serefa. Y por eso él dice, Oto betahat mehem. ¿Qué significa Oto betahat mehem? A él, al hombre, le damos serefa, y a hat mehem, o sea, y a una de ellas, o sea, de ellas, ¿qué es ellas? ¿Cuáles son las ellas del pasuk? La esposa y la suegra, aunque esté una de ellas nada más, o sea, aunque murió ya la esposa, aún así sigue estando consecuencia la suegra de serefa. Así opina aquí en Rabbi Ishmael. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no. Oto vechetehem. A él lo matamos con consecuencia de serefa, y a ella, ¿quién ella? La suegra, ¿sí? Porque no estamos hablando aquí la mamá de la suegra también consecuencia de serefa, pero ¿cuándo? Cuando están shetehem, cuando están las dos vivas, cuando está la esposa y también la suegra viva. Pero si muere ya la esposa, ahí ya no hay consecuencia de quema con la suegra. Aunque todavía nos falta un poquito para acabar el día, vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.